Bueno, para dar por concluido el tema de seguridad, vamos a hablar sobre los estándares ISO y las normas mexicanas que regulan cómo las empresas e instituciones deben de proteger su información. Vamos a ver cómo estos marcos se aplican en los tres niveles, que son el estratégico, el táctico y el operativo. Y vamos a hablar sobre cómo funcionan. Para entender la seguridad, que no es la responsabilidad de una sola persona, sino que es la responsabilidad de toda la empresa, de todos nosotros, de cada uno, de todo y el sistema, se organiza en tres niveles. El primero es el nivel estratégico, que es donde la alta dirección se definen políticas, objetivos y cómo se debe de proceder. O sea, eso es para hablar del riesgo corporativo que puede haber. El siguiente sería el táctico, que es donde el CISO y los gerentes se diseñan los programas y controles, básicamente las métricas o medidas de contención. Y el operativo es técnico, es el donde se ejecutan los protocolos cada día y en caso de haber alguna emergencia. Cada estándar aporta algo diferente a uno o varios de estos niveles. El primer estándar ISO que vamos a hablar es el 27001, que podríamos decir que es el estándar más importante en seguridad de la informática, ya que establece los requisitos para crear un sistema de gestión de seguridad de la información. La versión actual, la más actual, es la de 2022 y es certificable. ¿Qué significa que sea certificable? Que una organización puede auditarse y obtener un sello de cumplimiento reconocido internacionalmente, incluyendo 93 controles distribuidos en 4 temas, que serían los organizacionales, los de personas, los físicos y los tecnológicos. También cuenta con el ciclo de PDK, que básicamente es planificar, hacer, verificar y actuar. Lo que nos garantiza que siempre está en una mejora continua, siempre va a ser mejor. Esto no va a ir para mal. Continuando, vamos a hablar del ISO 22301, que básicamente sería todo esto que está aquí: el VIA, RTO, RPO, el BCP, DRP y el test. ¿En qué se enfoca el ISO 22301? Se enfoca principalmente en la continuidad del negocio. ¿Qué hace el negocio cuando algo está saliendo mal? Cuando el sistema se cae o cuando están siendo atacados. Se definen los conceptos claves, como lo podemos leer aquí. El VIA, que se identifica procesos críticos y su impacto ante la interrupción. El RTO, el tiempo de recuperación. El tiempo máximo antes de restaurar un proceso. El RPO, que es la máxima pérdida de datos tolerable, o sea, la máxima pérdida de datos que tú puedes tolerar dentro de un tiempo. El BSP es cómo la organización mantiene sus funciones durante estas crisis. El DRP es el procedimiento técnico para poder restaurar los sistemas durante estas crisis. Y el test, que básicamente es un test para probar qué tan efectivo es. Básicamente podemos decir que es la principal causa por cómo se mantienen las empresas. Ahora, el ISO 31000, que podemos decir que es la base para las otras dos, ya que es el marco general de la gestión de riesgos. Esta no es certificable, pero es la base metodológica que sustenta a los otros dos estándares, como dije, que define precisamente un proceso de 7 pasos, serían estos de aquí, eh, que van desde comunicar y consultar hasta hacer seguimiento y establece 8 principios que toda gestión de riesgo debe de cumplir, como ser dinámica, como su nombre lo dice, es un estándar, ¿no? O sea, esto es lo mínimo que se espera. Los otros dos estándares no tendrían un lenguaje común para hablar de riesgos sin el ISO 31000. Ok, habiendo hablado de los estándares ISO, al menos los tres que se consideran los más importantes, podemos pasar a lo que son las normas mexicanas de seguridad. Vamos a hablar de tres normas, principalmente de la NOM 151, la NMX 27037 y la NMX 319. La primera, que es la NOM 151, básicamente es la que garantiza que los documentos digitales tengan un valor legal, como los contratos, las facturas electrónicas y los registros de autoría. Esta es obligatoria y pues es la que nos dice que tú puedes sacar un recibo digital y te lo valida. Te hace válido cualquier documento digital que tú hagas, ya sea forense, algún acta de nacimiento, es válida gracias a esta norma. La NMX, la 27037, que es la guía para manejar evidencias digitales en investigaciones forenses, que define quién puede tocar la evidencia, cómo preservarla y cómo documentar todo. Básicamente serían los procedimientos principalmente en forense digital. Y la
319 que se adapta a los controles del ISO 27002 al contexto mexicano. ¿Cómo? Pues básicamente funcionando como un catálogo de buenas prácticas para el área del TI. Ahora, vamos a ver brevemente una tabla comparativa sobre cómo funcionan las ISO y las normas mexicanas, que nos permiten ver desde, básicamente, cuáles son certificables. Aquí podemos ver que la 27001 y la 22301 son certificables, de qué tipo son, el nivel que son. La ISO 27000 pueden ver que abarca los 3 niveles, la 22000 abarca 2 y el 31000 abarca 1. Las normas ven que abarcan operativo y táctico, su gestión de riesgos, la continuidad, la evidencia digital y su valor legal. Como pueden ver aquí, la norma 151, que es legal y es obligatoria básicamente en todo México. Podemos ver estas comparaciones aquí. Ahora, ¿qué relación hay entre todas estas normas? Podemos decir que hay como una cadena o al menos una jerarquía, ¿no? Sobre cuál es más importante. La más importante podemos decir que la 31000, puesto que sienta las bases para las demás cosas, como lo puede ser la ISO 27001 y la 22301, que a su vez dan base para las normas mexicanas. Aquí podemos ver que la 31000 provee la metodología de evaluación de riesgo para la 27000 y la 22000. El ISO 27000 produce o da la gestión de incidentes que requiere preservar en evidencias digitales para la norma 27037. Y la norma 151 le da la evidencia forense también a la 27037. Como pueden ver, no están separadas, sino que van en un conjunto, se relacionan entre sí y se aportan entre ellos. Ahora, aquí es una hoja de cómo se implementan básicamente. Podemos ver que el fundamento es el 31000, el ISO 27001 y se apoya en el 319. En paralelo se desarrollan los planes de continuidad del 22301 desde el inicio. La norma 751 protege legalmente a estas otras demás. Y finalmente se busca la certificación formal, que esto puede llegar a tomar de 1 a 3 años dependiendo del tamaño de la organización. Básicamente, eso sería una hoja de implementación, de cómo se implementarían todos estos estándares ISOs y normas para una organización mexicana. Ahora, por conclusión, podemos decir que la ISO 31000 provee la base estratégica de gestión de riesgos. La 27001 es el estándar global. La 22301 garantiza resiliencia ante ciberataques, que es básicamente los protocolos. Así, la norma 151 da valor legal a los documentos y registros digitales. La 27037 rige el manejo forense de evidencias. Y la 319 adapta los controles ISO al contexto mexicano. O sea, los adapta para México. Y esto sería básicamente mi explicación sobre estos estándares y las normas mexicanas. Es más que nada una explicación para que vean cómo funciona y se quieran informar más sobre cómo es. Ya si les interesa mucho más el tema, hay muchos más estándares para muchas más cosas y otros tipos de normas. Pero eso sería todo por mi parte. Gracias.